Vídeo para la gente no tan nueva en Genshin Impact, pero también para que los antiguos tengáis una checklist de qué es lo que más os podría aportar a vuestras cuentas y cuál es el mínimo necesario dentro de los casi 100 personajes de Genshin Impact y cuáles son las constelaciones que, en mi opinión, a pesar de ser mínimamente balleneadas, debería tener prácticamente todo jugador de Genshin Impact, tanto como para los nuevos, poder hacer todo el contenido y enfocarse, si quieren, en rusear, digamos, una cuenta y tener los personajes que te van a habilitar la mayoría de equipos y combinaciones y te van a facilitar todo el juego, como para los antiguos, para poder saber cómo poder maximizar vuestra versatilidad, cómo poder habilitar la mayoría de equipos y sobre todo cómo sintetizar todo el conocimiento que se pudiera llegar a tener sobre, como digo, casi ya 100 personajes en apenas unos 10 personajes que te resuelven todo el juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, ayuda un montón, posiciona y recomienda el vídeo. Este vídeo tengo intención de que sea uno de los más vistos del canal y de la comunidad, así que ayudarme con ello para nuevos, para antiguos y para personas que estén en el proceso de disfrutar de este videojuego. Y vamos con los personajes imprescindibles y las constelaciones imprescindibles de una cuenta en Genshin Impact. Bien, vamos a empezar bien estructurado todo, porque voy a hablar primero de los 4 estrellas, luego de los 5 estrellas, que son muy pocos, de las constelaciones. Por aquí imagino que os mencionaré datos interesantes y luego habrá una pequeña lista de opcionales al final para quien quiera maximizar esa pool de personajes que, como digo, va a ser el máximo exponente del disfrute y entretenimiento en el juego si conseguís esta pequeña checklist. Y a este vídeo podéis volver a venir muchas veces a modo de tanto enciclopedia como de lista de la compra para verificar si estos mínimos los tenéis. Y de hecho, y por último, los 4 estrellas salen gratis, así que hay que enfocarse mucho en sacar estos 4 estrellas y construirlos bien para que literalmente os hagan todo el contenido del juego. Así que empezamos sin dar mucha más vuelta al asunto. 4 estrellas. Muchos ya conocéis, pero están los jinetes del apocalipsis. Spoiler, Gaming no va a entrar aquí porque es un carry y lo pondré en la lista de opcionales más adelante. Pero a día de hoy, 4 personajes de 4 estrellas que te van a mejorar y habilitar todos los equipos del juego. Y todos los conocéis, que son Bennett, Xiangling, Xingqiu y Cookie. Así, rapidito y facilito. Constelaciones mínimas que creo que todos tenéis que buscar para utilizarlos y para que literalmente os den todo el rendimiento del mundo. Bennett, la C1, nada más. Xiangling hay que buscar la C4 y aquí otra vez disclaimer y punto más adelante en el vídeo. Es posible que Mabuika sea una Xiangling 5 estrellas, que lo habéis escuchado mucho y cuanto más pasa el tiempo, más poco a poco se va confirmando con la información que sale de las betas, posteriormente 5.2 y 5.3, así que lo hablaremos después, pero Xiangling C4. C2 de Xingqiu para darte full uptime de la aplicación hidro y la baja resistencia a hidro para hacer un poquito más de daño. Y C0 de Cookie. Cookie es el único personaje aquí que no puedes comprar gratis en la tienda. Ahorra brillos y como mínimo sácate la C1 de Bennett, la C4 de Xiangling, la C2 de Xingqiu. Y Cookie, ojalá te salgan algún banner. Sería el único 4 estrellas que recomiendo que busquéis de alguna forma como mínimo C0 para llevar la triple maestría para equipos de Hyperbloom. Ya está. Así de fácil. ¿Qué hace cada uno para quien no lo sabe? Pues Bennett es el actual mejor buffer de ataque del juego y está en la mayoría de mejores equipos del juego a día de hoy. Xiangling es uno de los mejores sub-DPS, sobre todo para equipos de Raiden National, que va a ser bufado en la 5.2 porque las reacciones de sobrecarga y electrocargado mejorarán. Para los equipos de Tartaglia y Ayato Internacional, para Monopiros y ahora incluso Xiangling hasta la llegada también de Mabuika es la mejor alternativa para aplicar Piro, para jugar quemadura y crepitar con Kinich y para también aplicar Piro y también jugar quemadura y vaporizar sobre la quemadura con Mualani. Es decir, Xiangling también es el actual best in slot de los 2 mejores carries de Natlan, que también son 2 de los mejores carries del juego, pero no estarán en la lista, tranquilos. C2 de Xingqiu, como dije, para aplicar y Cookie para los Hyperlooms, no tiene más. 5 estrellas, y voy rápido con el vídeo porque son cosas sencillas. Los 5 estrellas que diría imprescindibles actualmente en el juego son Kazuha, Shinonen, Nahida y Furina, así de fácil. Son los 4 mejores 5 estrellas del juego. Muchos diréis, Phil, falta alguno, Vegelan, Xianyun. Ahora hablo de ellos porque creo que ellos los pondré en la lista de opcionales, ya que no es parte de la core más poderosa y además os dije que eran 10 personajes que solo con esos 10 os va a resolver todo el juego. Entonces, son los mejores soportes
C2 del juego. Todos tienen constelaciones interesantes, todos tienen C2 muy poderosas, pero aquí, de los 4, diría que la mejor C2 de estos 4 o 5 estrellas imprescindibles y de todo el juego, como mayor buff, sin ningún tipo de check o ningún tipo de condición o ningún tipo de combinación interesante o también extraña para activarse, es la C2 de Furina. Te da daño infligido a todo el equipo, punto. La C2 de Nahida ignora la defensa un 30% del enemigo, que es muchísimo daño, pero solo si hay Electro en el equipo junto al Dendro. La C2 de Xilonen te limita ciertos elementos, con lo cual no te bufa concretamente el Dendro, el Anemo, así que bueno. Y la C2 de Kazuha bufa la maestría del equipo, que igual es para hacer reacciones, pero habrá equipos que te den igual la maestría, como por ejemplo los de Geo, que no van. Pero Furina, concretamente, de estos 4 personajes, su C2 al darte daño infligido te bufa todo, menos las reacciones que escalan con maestría, como el torbellino, como los electrocargados o sobrecarga, o como los Hyperbloom o crepitar, que no se benefician del daño infligido, pero literalmente de todo esto es la mejor C2. El resto de C2 no es tan mal, pero diría que si hay que elegir una C2 en una cuenta sería la de Furina. Y por último, y para acabar la lista de los 10 imprescindibles, tenemos a los 2 mejores carries del juego, que son Neuvillette y Arlequino, AC0 perfectamente. Y tienes con esta roster de 10 personajes haciendo check y teniéndolos todos, y los 5 estrellas AC0, menos, como digo personalmente, la C2 de Furina, todo el contenido easy, y es la lista más sintetizada para maximizar el disfrute del juego. Ahora, vamos a ir con la lista de opcionales, porque como dije, quiero ir con mucha velocidad para entender y explicar todo esto, sobre todo para la mayoría de jugadores, ya que el vídeo está enfocado ya no solo a gente más antigua, como muchos de los vídeos donde hablo con cosas técnicas y demás, sino a jugadores incluso nuevos. En resumen, voy a poner la lista de opcionales, algunos 5 estrellas que también son muy poderosos y algunas alternativas que nos pueden habilitar, y también constelaciones que pueden ser muy poderosas, mas no son obligatorias de estos 5 estrellas. Empezamos en la lista de opcionales con los 4 estrellas. Los 4 estrellas os diría técnicamente solo 2 4 estrellas a día de hoy, que son Gaming, pero es un carry, con lo cual es bastante opcional, y Gaming es muy interesante a partir de C1 y la C6 es increíble, pero en la lista de opcionales. Y Fischl también es interesante como 4 estrellas, pero Fischl depende un poco de la C6 por la cantidad de multi-hits y daño extra que nos puede dar la C6, que hace hits extra escalando con el ataque total de Fischl. Son 2 5 estrellas opcionales, pero un pelín dependientes de la C6. Gaming menos dependiente de la C6. Ahora, constelaciones, bueno, los 5 estrellas que os diría C0 opcionales, si ahora hablamos de constelaciones, son Yelan. Sobre todo Yelan es entre comillas opcional, porque teniendo a Shinkyu y a Furina cubres ya mucha aplicación de hidro fuera del campo. Pero si quizá quieres jugar, por ejemplo, un equipo de Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, y en otro equipo un Hyperbloom doble hidro con Nahida, Yelan, Shinkyu, Kuki, o un equipo de Jutao doble hidro y pues otro personaje al final para completar la setup, pues sí está bien complementar con más hidro, porque los sub-DPS hidro a día de hoy son muy interesantes para habilitar la mayoría de reacciones del juego, principalmente las 2 reacciones y equipos más jugadas, que son vaporizados y Hyperbloom. Y bueno, Neuvillette, que no es vaporizado, que es un monohidro, digamos, pero también se juega junto a Furina, ¿no? Entonces Yelan es la primera C0 opcional, pero muy interesante. La siguiente C0 opcional es un carry dendro. Aquí hago una pequeña explicación y es muy interesante, porque la de un carry dendro para habilitar equipos es opcional también, pero hay que elegir, digamos, entre uno de los 3. Tignari es del permanente y muchos lo tendréis. Si no tenéis ni a Kimmich ni al Heizam, por supuesto que merece la pena y es muy interesante, y en mi opinión, cuando empiezas sin querer a conseguir constelaciones de Tignari, supera al Heizam C0. El mejor AC0 de los 3 a día de hoy es al Heizam, con lo cual es otra alternativa también por diseño y por equipos de Hyperbloom. Y el mejor de los 3 con constelaciones a partir de C1 y con C2 ya arrasa totalmente es Kimmich, así que como opcional quedaros con el concepto de al menos jugar un carry dentro en vuestras cuentas. Luego, Raiden C0 también para habilitarte el Raiden National, que sobre todo ahora que en Natlan van a bufar las reacciones electrocargado y sobrecarga, es un buff directo al equipo de Raiden National y algunos otros equipos futuros. Y aquí vamos con las constelaciones, porque por último en las opcionales pueden estar Xianyun y Emily, que también te habilitan nuevos equipos y son muy poderosas, pero en menos prioridad que los anteriores. Y las constelaciones finales opcionales para mejorar todavía esto y para darle un boost a tu cuenta podrían ser la C1 de Neuvillette
para más daño en el cargado y resistencia a la interrupción para no depender de un escudo y que no sea incómodo. La C1 de Arlequino, que básicamente te boostea el daño de una manera increíble y también te da resistencia a la interrupción. La C1 de Yelan, que te da un techo de daño unitarget espectacular, de los más altos del juego, solo con C1 y Aqua de Yelan, pero el Aqua es secundario. Y por último, pues la C2 de Raiden. La C2 de Raiden ya te puede habilitar el Raiden Hyper Carry y el Raiden National con C2, que también te chea y es uno de los mejores equipos del juego, que también va a tener ahora mismo un buff. Así que esta es la segunda lista de opcionales donde también tienes, por así decir, la máxima performance en tu cuenta para poder, ya no solo con lo anterior, maximizar, como dije, la diversión, los recursos y rushear una cuenta, sino en este caso con esas constelaciones flexear bastante. O sea, con ese mínimo de constelaciones sintetizado, con toda la combinación que hay en Genshin Impact en todo el juego, con la lista de opcionales, si acaso os apetece, ya vais a poder hacer bastantes maravillas en las cuentas y cosas bastante locas, de hecho. Poquito más. Quería sintetizar el vídeo y resumir para mí y para explicar a la comunidad lo que es lo más importante a día de hoy en el juego. La lista de opcionales es eso, opcionales ya por diversión y por flexeo. Pero quedaros con la lista inicial de esos 10 personajes. Y si tenéis esos 10 personajes, os aseguro y os prometo que vais a habilitar la mayoría de combinaciones de equipos del juego. Vais a habilitar las cosas más sencillas que os pueden dar mejores resultados y sobre todo con esa combinación de personajes prácticamente luego vais a poder incluir cualquier otra combinación de personajes que a vosotros os guste por básicamente diseño, por elección, por opinión, por lo que queráis, que con esa lista de personajes que os acabo de explicar vais a encajar cualquier otro nuevo personaje que queráis en vuestras cuentas y va a tener una buena base para poder tener equipos decentes para que pueda hacer una buena actuación en vuestra cuenta. Poquito más, dejar un like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad, que están totalmente gratis, ha ido un montón, recomienda el vídeo, así que ahora dale like y suscríbete con campanita. Ahí está, muchísimas gracias y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.